Para mí, Josean Elorza, que bueno, para nosotros era o Chanton o el Masu, lo que ahora es un poco normal, el Masu, pero en la época en Zumaya, en María y José, era el único profesor que había. Él se interesaba por nosotros como personas, por nuestros gustos, lo que queríamos. Nos empujaba, nos animaba, nos motivaba. Yo desde siempre quise ser bailarina, desde muy pequeña. Y el Masu se interesó desde el principio en eso. En Zumaya, en María y José, solíamos ir una vez al año a Goiás. Pasábamos un fin de semana, pues eso, a no dormir, pero que nos encantaba ir. Resulta que yo tenía un final de curso de mi academia de ballet de Zumaya y para mí era súper importante. Pues mira lo que hizo, el Masu se fue con todos, con toda la clase el viernes a Goiás. El sábado por la mañana vino a Zumaya, me vio bailar y me llevó él en su coche a Goiás. Cada vez que yo venía a bailar a Donosti, a Bilbao, siempre ha venido a verme. Es una relación que creas cuando eres un niño con una persona en la que crees y que cree en ti, que eso perdura.